y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Jueces 3 al 11 dice: Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidoneos y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Amad, y fueron para probar con ellos a Israel, para ver si obedecieran a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dejaron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron de Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Puede sentarse, hermano. El título del mensaje de hoy es Pruebas para crecer en la fe. Y como ya hemos visto, querido hermano, después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel comenzó a apartarse del camino de Dios. Empezó a mezclarse con las naciones paganas que aún habitaban en la tierra prometida. En lugar de seguir los mandamientos del Señor, en lugar de seguir los caminos del Señor, adoptaron prácticas y dioses de los cananeos, olvidando quién los había librado de Egipto. ¿Se acuerda? El Señor hizo tanto por ellos, y a ellos como que se les nubló la mente, la memoria, se les olvidó. Se les olvidó que Dios los había llevado a la tierra prometida. El Señor, viendo toda esa desobediencia, permitió que el rey Cusán los dominara durante 8 años, como leímos. Como consecuencia de su pecado, el pueblo sufría bajo la opresión extranjera. Todo tiene consecuencias, hermano. Hasta que finalmente clamaron al Señor en su angustia, y Dios en su infinita misericordia no los abandonó. Dios es bueno, querido hermano. Dios levantó a Otoniel, hijo de Cenaz, un valiente juez lleno del Espíritu del Señor. Con el poder de Dios, Otoniel lideró a Israel en batalla y derrotó a Cusán, trayendo libertad y paz a la nación por 40 años. Este relato, querido hermano, muestra cómo, a pesar de la infidelidad de Israel, a pesar de la infidelidad de su pueblo escogido,
Dios, en su amor, siempre está dispuesto a escuchar el clamor de su pueblo y enviar un libertador. Hermano, no importa cuántas veces fallen, Dios no vio cuántas veces había fallado su pueblo. Pero sí vio cuando se arrepentían y clamaban a Él. Y Dios le respondió con todo su poder y con toda su misericordia. Dios, hermanos, es misericordioso. Y así como Dios levantó a Otoniel para salvar a Israel, hoy, querido hermano, hoy sigue extendiendo su gracia. Hoy sigue extendiendo su amor, sigue extendiendo su misericordia a quienes se vuelven a Él con corazón sincero y arrepentido. Eso es lo que quiere el Señor. Ese pasaje que hemos leído, hermano, nos enseña verdades profundas sobre cómo Dios disciplina a sus hijos. Cómo Dios redime a sus hijos. Y también cómo Dios los restaura. Cómo Dios restaura a su pueblo. Esta noche, querido hermano, exploraremos cómo estas lecciones aplican a nuestra vida de hoy, del 2025. Cómo estas lecciones aplican a nosotros. Hoy veremos cómo Dios usa nuestras pruebas, como hablaba la hermana al inicio, nuestras circunstancias difíciles, para que podamos crecer en la fe y así moldearnos, redimirnos y guiarnos hacia su propósito eterno. Eso es el propósito del Señor. Podríamos preguntar nosotros, como cristiano, entonces, ¿para qué me sirven a mí las pruebas? ¿Por qué tanta prueba por ser cristiano? Y como punto número 1 le comparto, las pruebas son una oportunidad para crecer en la fe. Las pruebas son una oportunidad para crecer en la fe. Eso lo encontramos versículos 1 al 4. Dios dejó, querido hermano, estas naciones para probar a Israel, para enseñarles la guerra y probar su obediencia. Eso muestra el propósito de las pruebas. A través de ellas revelar, conocer el corazón del hombre. Y estas pruebas, querido hermano, son un instrumento divino para fortalecer la dependencia de Dios. Nosotros tenemos que depender de Dios en todo tiempo, querido hermano. Si pudieran poner Santiago, ahí el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Un texto tan maravilloso. Y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Alegría en las pruebas. Eso es algo difícil, ¿no? Santiago aquí nos invita a considerar las pruebas como un motivo de alegría. Nosotros podríamos pensar, yo cuando estaba estudiando eso, yo digo, Santiago aquí se chifló, está loco, ¿cómo es de que, o es masoquista, o qué le pasa? No sé.
Pero Santiago nos invita a considerar las pruebas como motivo de alegría. No porque las pruebas sean agradables. No. Sino porque tienen un propósito en nuestra vida. Ellas fortalecen nuestra fe. Ellas fortalecen nuestro carácter. También las pruebas producen paciencia. Hay producción de paciencia a través de las pruebas. Las pruebas son como el ejercicio, querido hermano. Como el ejercicio para el cuerpo. Son incómodas, sí. Pero desarrollan resistencia cuando persistimos en ello. Oh, pero en términos espirituales, querido hermano, las dificultades fortalecen nuestra paciencia, fortalecen nuestra capacidad para confiar en Dios. Y esto es para toda la vida. Desde que uno pone el primer paso en el arado, desde que usted da su vida a Cristo, ahí no es como el evangelio que predican, el mal evangelio, que pare de sufrir. No. En el verdadero evangelio vamos a sufrir, y esto es toda la vida, resultados a largo plazo. Cuando dejamos que la paciencia cumpla su propósito en nuestra vida, creceremos espiritualmente, querido hermano. Nos volvemos más maduros, más completos, aprendiendo a depender de Dios. A depender de Dios, no parcialmente, sino que plenamente. Pudiéramos ver unos ejemplos prácticos para nuestros días actuales. Imagina que pierdes tu trabajo. Es una prueba difícil, ¿no? Desalentadora también. Sin embargo, puedes tomar esta oportunidad para orar, confiar en que Dios proveerá y buscar nuevas formas de mejorar tus habilidades. Hay mucha gente que ha estado a punto de graduarse de alguna carrera académica, de alguna carrera técnica, y por X razones lo ha dejado abandonado. Pero cuando a través de esas pruebas puede mejorar sus habilidades. Al final encuentras un empleo aún mejor que te permite crecer profesionalmente y también crecer en tu fe y acercarte más a Dios. Esto es lo que hace las pruebas. Un ejemplo bíblico podríamos ver. Hemos leído el libro de Job. Job enfrentó muchas pruebas, querido hermano. Tantas pruebas que perdió su familia, perdió sus hijos, perdió todo lo que tenía. Era un hombre rico y lo perdió todo. Su salud. Todo. Oh, querido hermano, pero aunque sufrió, mantuvo su fe en Dios. Aunque sufrió, mantuvo su fe en Dios. A través de esas pruebas, Job aprendió paciencia. Y al final, Dios restauró todo lo que había perdido, bendiciéndolo aún más. Dios es maravilloso. Un ejemplo cotidiano podríamos ver, un ejemplo de la vida diaria. Un estudiante está enfrentando dificultades para aprobar un examen importante.
En lugar de rendirse, decide perseverar, decide estudiar más y orar para mantener la calma. La oración nos ayuda, querido hermano, para mantener la calma sobre las situaciones. Sabemos y entendemos que el proceso es agotador, pero esa experiencia lo enseña al estudiante a no rendirse y a confiar en que el esfuerzo vale la pena y da frutos. Podemos ver que las pruebas no son un castigo, querido hermano, sino que una herramienta para nuestro crecimiento espiritual. Si las enfrentamos con fe y paciencia, nos hacen personas más fuertes y más maduras. Como leímos, las generaciones posteriores necesitaban aprender lo que significaba depender de Dios en la batalla. Depender de Dios en la batalla significa confiar en su guía, en su propósito, en su fortaleza en medio de los desafíos. En lugar, querido hermano, de apoyarse únicamente en la propia capacidad, en la propia estrategia humana, decidimos mejor confiar en el Señor. Estos versículos, Dios permitió ciertas naciones enemigas permanecieran en la tierra para probar a Israel, especialmente a las nuevas generaciones que no habían experimentado la guerra. Esto les enseñaría a depender de Dios, a depender de Él y no de su propia fuerza. Las pruebas, querido hermano, tienen un propósito divino. Dios usa las dificultades para entrenarnos, a fortalecer nuestra fe. A través de las pruebas nosotros crecemos. Nos muestra también que obedecer a Dios es clave. Israel había de seguir sus mandatos en lugar de adoptar costumbres de los pueblos vecinos. A través de las pruebas podemos confiar también. La confianza en Dios se desarrolla con la experiencia. Las generaciones que no conocían la guerra debían de aprender a pelear confiando en Dios. En resumen, este pasaje nos recuerda que la verdadera victoria, querido hermano, la verdadera victoria en la vida no depende de nuestra habilidad o poder, no. No depende de nuestra habilidad o poder, sino de nuestra obediencia y confianza en Dios. Como lo puede notar, es de suma importancia la fidelidad a los mandamientos de Dios. Y es quizá un recordatorio de decirle a usted, querido hermano, seamos fieles al Señor, seamos obedientes a Dios. Dios permite pruebas en nuestra vida para fortalecer nuestra fe y nuestro carácter, como les decía. Aquí quisiera hacer una pregunta para que analicemos. ¿Cómo respondemos cuando enfrentamos pruebas o desafíos? ¿Cómo respondemos cuando enfrentamos pruebas o desafíos? Hay dos opciones. Espero que hagamos la primera que le voy a decir. Hay dos opciones.
Podemos elegir confiar en Dios o apartarnos de sus caminos. Pero hermano, la palabra nos habla hoy y nos enseña que las pruebas son una oportunidad para crecer en la fe. Y esto me lleva al punto 2 del mensaje. Dios prepara a sus instrumentos para el servicio divino. Dios prepara a sus instrumentos para el servicio. Eso lo encontramos de los versículos 5 al 10. El pueblo se mezcló con las naciones paganas y cayó en idolatría. Ahí empieza un ciclo de desobediencia. Si han podido ver el pequeño video que estábamos viendo ayer, un poquito ahí con mi hijo, me mostraba ahí que hay una parte ahí donde dice que el pueblo de Israel hacía lo que se le daba la gana. Hay un ciclo ahí de desobediencia. El libro de Jueces describe un patrón recurrente en el pueblo de Israel. Ese patrón recurrente es pecado, castigo, clamor y liberación. Pecado. Los israelitas se alejaban de Dios y adoraban a los dioses de las naciones paganas, como Baal y Acera. Estando ya metido en el pecado, había consecuencias, venía el castigo. Como consecuencia de su pecado, Dios permitía que otras naciones las oprimieran. Luego venía el clamor. En su aflicción, los israelitas clamaban a Dios por ayuda. Pero nuestro Dios, que es tan bueno y grande en misericordia, mandaba liberación. Fue ahí donde Dios levantó a Otoniel, el primer juez, para sacar a Israel de la opresión. Se relata que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios, olvidando a Jehová y sirviendo a los ídolos. Como castigo, Dios permitió que el rey de Mesopotamia, Cusán, los subyugara por 8 años. Y ahí tenemos el llamado de Otoniel. Otoniel, sobrino de Caleb, ¿se acuerda de Caleb? Fue levantado por Dios como juez para liberar a Israel. Era un hombre fiel y valiente, lleno del Espíritu de Dios, lo que le permitió liderar al pueblo con sabiduría y fuerza. Y luego viene la liberación. Otoniel condujo a Israel a la victoria sobre el rey Cusán, lo que marcó el inicio de un periodo de 40 años de paz, dice la palabra. Aquí tenemos nosotros una enseñanza espiritual para nuestra vida, querido hermano. La fidelidad de Dios la podemos ver ahí, para responder al arrepentimiento de su pueblo. Dios es fiel, querido hermano. Y nos muestra también la importancia de mantenerse fiel a Dios. Tiene que haber fidelidad. Dios es fiel, pero también tiene que haber en nosotros también fidelidad hacia Dios.
evitando las influencias negativas de culturas ajenas al pacto, como sucedía. Y aquí hay algo para nosotros, para los líderes, la necesidad de líderes valientes y llenos del Espíritu Santo para guiar a un pueblo en momentos de crisis. Ahí nos incluye a nosotros la necesidad de líderes, dice, valientes y llenos del Espíritu Santo para guiar al pueblo en momentos de crisis. Este periodo, querido hermano, refleja tanto la misericordia de Dios como las consecuencias de la desobediencia, sentando las bases para los ciclos posteriores que se ven en el libro de Jueces. Debemos ver que Dios muestra su amor por su pueblo. Dios responde al clamor de su pueblo mostrando misericordia. Si pudieran poner ahí en la pantalla, Segunda de Crónicas 7:14. Es un versículo muy conocido en la Biblia. Un versículo que contiene una promesa de Dios a su pueblo en un contexto de arrepentimiento y restauración. Y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice, yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Veamos un poco. Si se humillare mi pueblo, esto implica, querido hermano, conocer la propia necesidad de Dios a abandonar lo malo, querido hermano. ¿Qué tanto mal hay en nosotros que necesitamos botar? Que necesitamos dejar, abandonar, dejar atrás todo orgullo. No vale la pena. Y humillarnos. Humillarse ante Dios es el primer paso hacia la reconciliación con Él. Sigue diciendo, sobre el cual mi nombre es invocado. Esto indica que Dios está hablando específicamente a su pueblo, que tiene una relación especial con Él. En el contexto del Antiguo Testamento se refiere a Israel, pero los principios son eternos, querido hermano. Pueden aplicarse hoy día para nosotros, hoy para los creyentes, para la iglesia de sana doctrina en general. Y dice, y oraren y buscaren mi rostro. La oración, querido hermano, y la búsqueda del rostro de Dios representa una comunicación intencional y sincera con Él. Esto requiere un deseo genuino, un deseo verdadero de acercarse uno a Dios. Y se convirtiere de sus malos caminos, dice. Convertirse, querido hermano, significa arrepentirse, cambiar de dirección. Yo voy por allá haciendo lo malo, pero cambio y regreso, pero hacer lo bueno. Lo malo que me gustaba ya no me gusta. Ahora busco lo que no me gustaba antes. Eso es cambiar de dirección y abandonar las conductas que están en contra de la voluntad de Dios. Entonces dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios promete escuchar. Dios promete perdonar y restaurar, sanar la tierra, dice. Sanar la tierra. Puede referirse tanto a una restauración espiritual como la que estamos hablando, como una bendición física o social.
Hemos visto los resultados de una vida espiritual, pero veamos una bendición física. Digamos, si a mí me gusta mucho el alcohol, tarde o temprano eso me va a dañar. Va a dañar mi organismo. Entonces voy a ser afectado. Pero con el hecho de obedecer a Dios, seguir sus mandamientos, convertirme a Él, seguir sus caminos, puede darme una bendición física. O social. Uno cuando anda en el alcohol, o cuando alguien es muy mentiroso, o muy peleonero, o muy tanta cosa que se podría decir, limita. Es como uno se vuelve como el hazme reír de la gente en una situación totalmente equivocada. Pero con arrepentirse y escuchar y ver a Dios, nuestra relación social cambia, mejora, querido hermano. Este versículo subraya el poder también de la oración, el arrepentimiento y la humildad ante Dios, mostrando que Él está dispuesto a perdonar, a restaurar cuando su pueblo le busca sinceramente. Otoniel, el primer juez, es un ejemplo de cómo Dios usa a personas comunes, llenas del Espíritu, para cumplir propósitos extraordinarios, propósitos divinos. Además, nos deja ver que la capacitación de Dios a sus siervos incluye su presencia, incluye su poder para llevar a cabo la misión. ¿Qué podemos nosotros aplicar para nuestra vida acá? Cuando sentimos el llamado de Dios, y todos acá en este lugar hemos sido llamados por el Señor, todos, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando sentimos el llamado de Dios, Él nos equipa para cumplirlo, querido hermano. Así como Otoniel, que tenía una gran riqueza espiritual, ya que Caleb, su tío, tiene una fe inquebrantable en Dios. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe en cada aspecto de nuestro servicio al Señor. Y esto me lleva al último punto, al 3. Y es la redención de Dios, es completa y transformadora. La redención de Dios es completa y transformadora. Versículo 11. Como hemos podido ver, bajo el liderazgo de Otoniel, Israel tuvo paz por 40 años. Esta paz no vino por fortaleza humana, sino por intervención divina. La última parte del 11 dice, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. La paz, querido hermano, es el fruto de la obediencia a Dios y su liberación. Si pudieran poner ahí en pantalla Filipenses, capítulo 4, versículo 7. La paz es el fruto de la obediencia a Dios y su liberación. Filipenses 4, 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Esta paz no es simplemente la ausencia de problemas, no, o conflictos,
tampoco, sino una tranquilidad profunda y sobrenatural que conviene de confiar plenamente en Dios. Esta paz, querido hermano, es un regalo divino. No se puede comprar con nada, no se puede, no tenemos los recursos para hacerlo. Es un regalo divino que no depende de circunstancias externas, sino que este regalo viene de Dios, que sobrepasa, dice, todo entendimiento. La paz de Dios da es tan extraordinaria que trasciende todo pensamiento. La paz de Dios trasciende la lógica humana. Nadie la puede comprender. Es difícil, querido hermano, explicar o comprender completamente, porque no depende de las condiciones humanas, sino que depende de Dios. Guardará, dice, vuestros corazones y vuestros pensamientos. La palabra guardará se puede entender como proteger o vigilar. La paz de Dios actúa como un escudo espiritual para nuestra vida, protegiendo nuestras emociones, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos. Nos protege de la ansiedad, del miedo, del estrés. ¿Cómo se logra esto? Solo con la paz de Dios. Termina el versículo diciendo: en Cristo Jesús. Esta paz se encuentra únicamente en una relación con Jesús, una relación con Dios. Al confiar en Él, en el Divino Maestro, dejamos nuestras preocupaciones, dejamos nuestras cargas, dejamos todo en sus manos para que Él nos ayude. Pudiéramos ver unos ejemplos prácticos para acercarnos más al entendimiento de esto. Supongamos, querido hermano, que alguien te da una mala noticia, por ejemplo. Aunque la situación sea difícil, al orar en Dios y recordar sus promesas, esta persona puede experimentar calma. Se puede experimentar una calma tremenda, inexplicable. Esto es la paz de Dios actuando en nuestras vidas. En momentos de enfermedad, como pusimos en oración esta noche, una persona es diagnosticada, por ejemplo, con algo incurable, una enfermedad grave. En lugar de dejarse dominar por el temor, por el miedo, por la angustia, siente consuelo y esperanza en meditar en la fidelidad de Dios. Su fe le da la fortaleza para enfrentar el tratamiento o lo que Dios decida con su vida, y lo enfrenta con serenidad. En decisiones difíciles, hoy día vemos que mucha gente está siendo forzada a tomar decisiones difíciles. Cuando alguien debe tomar una decisión importante, como mudarse, por ejemplo, a otro país, o aceptar un nuevo trabajo, ahí llega la ansiedad, puede sentirse ansioso. Pero al orar y buscar la guía de Dios, querido hermano, siente una paz, quien confirma que está tomando la decisión correcta. En medio del conflicto, la paz en medio del conflicto. Por ejemplo, si tienes una discusión con tu pareja,
una discusión con tus hijos, una discusión con un compañero de trabajo, decides orar y entregar la situación a Dios. Esto te permite abordar el conflicto con calma y buscar la reconciliación. En todos estos casos, querido hermano, la paz de Dios se manifiesta. No porque las circunstancias sean perfectas, no, sino porque hay una confianza profunda en que Dios tiene control y nos cuida. Él cuida de nosotros. Dios no solo libera de la opresión, sino restaura la comunión con su pueblo. La duración de la paz refleja la suficiencia del poder de Dios para transformar vidas y circunstancias. Hermanos, a través del juez Otoniel hubo paz por 40 años en el pueblo de Israel. A través de Otoniel hubo paz por 40 años en el pueblo de Israel. Y que hay aquí en la literatura hay un conector que, como me gusta a mí, es el pero. Porque a través de Otoniel hubo paz por 40 años en el pueblo de Israel. Pero Jesucristo, esto es maravilloso, nuestro Redentor, no trae paz por 40 años, querido hermano. No trae paz por 40 años, sino que trae paz verdadera. Paz duradera. Paz eterna. Al confiar en Él, experimentamos no solo la liberación del pecado, sino también transformación completa de nuestras vidas. Este pasaje que hemos visto nos recuerda que las pruebas no son el final. Si estás pasando por pruebas, querido hermano, quizá el diablo ya está celebrando. Quizá está diciendo: yo ya lo tengo vencido, yo ya lo tengo derrotado o derrotada. ¿O no? Déjame decirte que Dios utiliza estas pruebas para formar nuestro carácter. Y no solo eso, sino demostrar su poder. La fidelidad de Otoniel y la paz que siguió son un eco, como eso que va y viene, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro libertador definitivo. Y a través de eso podemos ver el Evangelio. Así como Otoniel fue enviado a salvar a Israel. Oh, querido hermano, Jesucristo fue enviado para salvarnos del pecado. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Él nos da la victoria sobre nuestras luchas y nos invita a vivir en la paz que solo Él puede ofrecer. Nadie más la puede dar. Y ya para finalizar, quisiera hacer 2 preguntas para ver cómo respondemos. Examina cómo respondes a las pruebas. ¿Clamas al Señor en busca de ayuda cuando hay pruebas? Él es fiel, querido hermano,
Él es fiel para responder. Él es fiel para liberarte y llenarte de su paz transformadora. ¿Estás dispuesto a ser un instrumento en sus manos? Si Dios pudo usar a Otoniel, también te puede usar a ti, nos puede usar a nosotros. Por eso el salmista, él conocía todo esto, sabía de las escrituras, conocía bien el pueblo de Israel. Y él decía, alzaré mis ojos a los montes. Es decir, de que allá él nos deja ver que allá en las alturas está Dios. Él dice, alzaré mis ojos a los montes. Y mira a su alrededor y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque ahí, en el mundo, no hay nada que lo pueda auxiliar, que lo pueda ayudar. Y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hombre de fe. Hombre de fe en el Señor. Así es de que estos versículos, hermano, que hemos predicado hoy, que hemos enseñado hoy, nos invita a entregar nuestra vida total al Señor. Nos invita a tener confianza en Él, a creerle a Él. Por eso el título es Pruebas. Las pruebas nos ayudan para crecer en la fe. Y así terminamos el estudio de esta noche y vamos a orar y damos gracias a Dios por lo que Dios ha puesto en nuestras vidas esta noche. Padre Celestial, he entregado, Señor, lo que tú has puesto, Padre.